Tengo que seguir entonces con Tadeo Castiglioni, ¿no? Bueno, le damos la palabra a Tadeo. Primero que nada, agradecer por el espacio a la Universidad de San Marcos y a todos los organizadores. Es para mí un enorme placer y bueno, más compartir con los queridos compañeros aquí en este espacio. Quisiera retomar desde algunas palabras, algunos puntos sumamente importantes que estaba mencionando Enrique, principalmente sobre el declive del hegemón. Cuando hablamos del declive del hegemón, estamos hablando de cómo Estados Unidos ha empezado a ceder su posicionamiento a nivel global. Y esto no es únicamente un eslogan, una frase, un discurso, un deseo que nosotros podríamos tener, sino que es una realidad palpable y totalmente vista que podemos analizar únicamente con lo que ha sucedido en el último año. Tenemos varios frentes abiertos porque dentro de este declive de hegemón se trata de mantener esta hegemonía a pesar de todo. Y a nivel global tenemos tres grandes situaciones y algunas otras que se intentaron incentivar para lograr contener la caída del hegemón y a la vez detener el auge del mundo multipolar. Estamos hablando que tenemos, por ejemplo, un frente abierto en Ucrania, claramente que es utilizado como una punta de lanza para contener a Rusia, la principal potencia militar a nivel global, quien, bueno, puede acomodar las balanzas de alguna u otra manera. Tenemos un frente en Taiwán con una, vamos a decir, una guerra fría en contra de China. Vemos un cerco continuo de Estados Unidos en el Asia-Pacífico tratando de contener a la principal potencia económica a nivel global, es decir, a la República Popular China. Hemos visto incluso hay un frente que se trató de crear en Asia Occidental entre el conflicto de la agresión de Israel en contra de Irán para también lograr pegar en las cadenas de abastecimiento y en los planes de desarrollo económico, tanto también de Rusia y de China. Vimos que se intentó crear un caos, un conflicto entre India y Pakistán, que también afecta al desarrollo de Rusia y al desarrollo de China. Y entonces vemos que todos estos conflictos que parecen ser lejanos y que parecen ser ajenos uno del otro, en realidad tiene un claro hilo conductor que nos demuestra que hay una política internacional de destrucción y de contención para evitar esta caída del hegemón. Pero a eso lo podremos tomar desde una perspectiva tanto militar, geopolítico, de posicionamiento, pero también el fracasar en todos estos frentes o el no lograr sus objetivos claros, que era lo que buscaba Estados Unidos y el mundo occidental en su conjunto. También podemos analizar incluso la misma política de guerra económica lanzada por Donald Trump, el cual fue más bien un efecto boomerang devastador y que tuvo que terminar negociando. Es decir, la guerra esta a nivel global, esta desestabilización a nivel global, este conflicto para impedir el desarrollo de un mundo multipolar, se da en todas las esferas. Y en medio de este declive del hegemón, Estados Unidos lo que hace es retroceder a su primera trinchera de defensa continental, que bien explicaba Enrique, lógicamente es lo que Estados Unidos llama su patio trasero, es nuestra América, y todo lo que esto conlleva para cada uno de nosotros. Era muy interesante el ejemplo que estaba dando Enrique respecto a este salto que casi parece una trinchera entre Florida, Guantánamo, Puerto Rico, Panamá, conexión con Galápagos, después conexiones tal vez con Islas de Pascua y después conexiones directas sur-sur, con proyección también en la Antártida. Bueno, son todos escenarios geopolíticos claramente estudiados y claramente que se mueve y se avanza hacia esos aspectos. ¿Qué podemos esperar nosotros en América en medio de esta pérdida de hegemonía a nivel global de Estados Unidos, en medio de su reposicionamiento estratégico? Bueno, estamos delante de lo que seguramente va a ser una mayor injerencia de los Estados Unidos y del mundo occidental en cada uno de nuestros países. Y esta mayor injerencia, al igual que la guerra global, se da desde diferentes frentes y desde diferentes perspectivas. Esta injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos se da desde todas las perspectivas. Primero que nada, impidiendo el desarrollo económico,
limitaciones, amenazas, extorsiones. Donald Trump es profesional en esto de amenazar y extorsionar. Incluso hay un libro dando vuelta en Estados Unidos de cómo hizo su plata Donald Trump, sus riquezas en Estados Unidos, a base de copiar algunas técnicas de la mafia italiana en los negocios inmobiliarios. Bueno, es una política constante. Es muy interesante también lo que mencionaba Enrique del clásico divide y vencerás, lograr desarmar los bloques de unión que teníamos a nivel continental. Esto no fue algo esporádico o algo que salió de la nada, sino que fue muy adrede. Desarmar la UNASUR, fragmentar el Mercosur, incluso, bueno, lo hemos visto en la última cumbre de la CELAC con menos de la mitad de las asistencias. Todos los organismos internacionales a nivel continental que tenían presencia para dar una voz y una cooperación y estrechar lazos entre los países históricamente hermanos y que tienen mucho más en común que las diferencias que se plantean, se ha buscado la destrucción, la división y generar también todos los elementos que se puedan generar para que hayan choques entre los diferentes países, para no poder cooperar en conjunto y de esta manera también quedar a la merced de las grandes potencias expoliadoras de los recursos naturales y que también tienen sus claros intereses geopolíticos de posicionamiento a nivel continental. Dentro de uno de estos elementos que creo necesario, al menos en esta charla, para destacar que utiliza Estados Unidos para contener el desarrollo soberano de los países, ya sea en materia económica, en materia educativa, en materia política. Creo que es algo que se da desde México hasta acá en la Patagonia Argentina, que es claramente la utilización de las ONG, de la utilización de las organizaciones no gubernamentales, que claro, no son gubernamentales supuestamente, pero el financiamiento que reciben la mayoría de estas organizaciones proviene de servicios de inteligencia, proviene de embajadas, proviene de fundaciones de dudosa procedencia, que tienen su fin, bueno, exactamente esto mismo: lograr crear diferentes impedimentos para el desarrollo soberano de los países. Esto es parte del poder blando de Estados Unidos a nivel regional. Ejemplos claros: por ejemplo, los países que quieren desarrollar por sus propios medios las diferentes potencialidades económicas, siempre se ven con algunas ONG, algunas organizaciones como Greenpeace, que limita la capacidad de desarrollo. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Argentina con el desarrollo pesquero. Argentina, más de la mitad de su territorio, de su plataforma continental, es marítima, y aún así no puede desarrollar una flota marítima por las limitaciones que se le imponen, y cada vez que desarrolla o tiene la intención de explotar los recursos marítimos, que podría incluso ser algo totalmente productivo, no únicamente por la generación de trabajo tanto pesquero como de la industria naval, que Argentina fue vanguardia en la década del 50, teniendo una de las flotas más grandes del mundo, sino que también podría significar combatir una de estas seguridades y garantizar una de estas seguridad que es clave y vital para el desarrollo de este siglo XXI, que por ejemplo es la seguridad alimenticia. Y en medio de esto vemos que siempre que Argentina trata de explotar sus recursos soberanos acuícolas, se encuentra con organizaciones como Greenpeace, que habla de la deforestación marina y que habla de, bueno, un millón de cosas para detener estos desarrollos soberanos. Lo mismo con la industria minera, lo mismo con la industria petrolera, lo mismo con el campo, mientras tanto no afecte los intereses extranjeros, porque cuando un ente internacional o que responda a grandes capitales internacionales trata de hacer un aprovechamiento de estos recursos, no reciben estas mismas manifestaciones, estos mismos impedimentos que se dan para cuando lo desarrolla el gobierno o lo desarrollan empresas de origen nacional, los cuales sí se encuentran con todos estos topes. Entonces vemos que hay una política sistemática, continua, de querer atar
y subyugar a nuestros países al subdesarrollo, primero que nada, y a la dependencia hacia el exterior. Y en esto, más allá de estas ONG, que estábamos dando un ejemplo desde la perspectiva económica, pero también lo dan desde la perspectiva política. Las diferentes conferencias, foros, debates que se suelen hacer para posicionar ciertos personajes políticos, la presencia en los medios de comunicación, financiado por X personas detrás, todas esas interferencias en la política interior de los países, lo que hace es generar los condicionamientos necesarios para que los actores políticos terminen respondiendo a intereses extranjeros. Esto lo hemos visto, creo que en la mayoría de nuestros países en la actualidad en Latinoamérica. Tenemos presidentes que responden a intereses no nacionales, sino intereses extranjeros, ya sean de grandes empresas o directamente de las embajadas. Ni siquiera te diría responder a la Casa Blanca o al gobierno de Tel Aviv, sino que directamente subordinados, ni como virreyes en la época colonial, absolutamente paupérrimo el rol que se juega. Y ni hablar, y no lo voy a mencionar en este caso, la situación actual de Argentina, con un presidente claramente que es él mismo se autorreferencia como un topo, un infiltrado en el Estado para destruirlo. Bueno, en cualquier país serio del mundo, estas palabras serían causal no únicamente de juicio político, sino de una condena por traición a la patria, pero aquí no se tiene esa medida. A lo que vamos es lo siguiente: existe en medio de este declive del hegemón, en medio de este reposicionamiento de Estados Unidos, una política detallada con muchas herramientas para lograr su posicionamiento, para lograr mantener América Latina bajo sus dominios, bajo sus subórdenes. Y en esto también hay que tener en consideración que la injerencia, más allá de la ONG, más allá de los financiamientos que se dan a ciertos partidos, a ciertos personajes, la lucha mediática también, la manipulación de los medios de comunicación, también tenemos claramente la presencia de, por ejemplo, el Comando Sur, que lo reactivaron hace no muchos años, precisamente para contener, incluso por vías militares, cualquier tipo de sublevación o cosa que se salga fuera del foco de los Estados Unidos. Y bueno, aquí en Argentina también con una presencia cada vez mayor, apoyada por los dos lados de lo que podríamos llamar el espectro político, derecha, izquierda o socialdemocracia, que es parte del juego de Occidente, han apoyado la presencia del Comando Sur, cuando Argentina en realidad la única amenaza seria que tiene es un país que tiene un enclave colonial que ha ocupado un territorio argentino, como es el Reino Unido, que ha ocupado las Islas Malvinas, y que representa una seria amenaza para la Argentina, porque Argentina, en vez de desarrollar su industria de defensa, en vez de desarrollar alianzas a nivel global y alianzas sur-sur para neutralizar esta amenaza, ¿por qué se termina alineando con los mismos intereses que representan esa amenaza en el sur? Bueno, son cuestiones que habría que analizar y hilar un poco más fino sobre los diferentes intereses y los diferentes financiamientos que se da en la política. Pero no únicamente tenemos esta situación, sino que tenemos también un conjunto de conflictos a nivel continental, egos, y que no permite el desarrollo de una voz alternativa que pueda poner un alto a la situación que tenemos a nivel continental. Como bien lo mencionaba Enrique, Brasil, lógicamente, a nivel continental representa una potencia económica, una potencia emergente, es un país dentro del BRICS, pero es el mismo Brasil que, en vez de unificar los intereses latinoamericanos, es quien le vive pisando la cabeza a cualquiera que le intente hacer sombra. Dentro del desarrollo del puerto de Chancay, no le quiero sacar información a Carlos, que seguramente lo va a explicar con mejor detalle, Brasil propone una ruta bioceánica que conecta Brasil con los puertos de Chile. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, es seguir siendo el personaje a nivel continental y pisarle la cabeza a cualquiera que pueda presentar algún proyecto de desarrollo soberano a nivel continental. Es el mismo Brasil
que fue el único país en el BRICS que vetó el ingreso de Venezuela cuando ya se había dado por consenso. Entonces, ¿cuáles son los intereses de Brasil? Bueno, ahí podemos pensar que incluso estas políticas egocéntricas de los diferentes gobiernos, hasta incluso que se suelen llamar populistas o progresistas, también responden a una dinámica que atenta en contra de los intereses latinoamericanos, los intereses de poder formar un bloque soberano de desarrollo, una alternativa que sí existe a nivel global, porque eso es lo otro. En medio de este declive del hegemón, y como bien lo mencionaba Enrique, sobre los diferentes polos que se están formando a nivel global, existen alternativas reales. A mí me gusta siempre destacar el sudeste asiático, porque en el sudeste asiático conviven diferentes países dentro de la ASEAN que si los medimos uno con el otro no tienen nada que ver ni siquiera su sistema político, ni siquiera religioso y en muchos otros aspectos, pero que se han unificado para lograr solventar sus economías nacionales y de a partir de eso empezar a avanzar en lo cual ha posicionado el sudeste asiático como una potencia emergente. Países como Indonesia, países como Malasia, países como Vietnam tienen una industria avanzada y cada vez van tomando un protagonismo muy interesante para hacer un seguimiento en la arena internacional. Si ellos pueden, teniendo recursos, América Latina también tiene recursos, también tiene población, también tiene la capacidad intelectual, la capacidad histórica de lo que ha sido generalmente nuestro continente, tiene esa capacidad también para demostrar que sí se puede para avanzar. Países como Irán, que mencionábamos, país bloqueado, sancionado, amenazado, atacado, que sufre conspiración de manera constante, es un país de 90 millones de habitantes con un desarrollo soberano nacional y con un gran potencial de proyección hacia el futuro. Ahí está Irán. Hay ejemplos. Lo que ha sucedido en los últimos años en el Sahel, todas las revoluciones populares en países como Mali, Burkina Faso, Níger, nos demuestran que sí se puede lograr contar con países dignos, soberanos, en la nueva configuración global. Entonces, ¿qué nos queda a cada uno de nosotros? ¿Qué nos queda para pensar, para meditar, para analizar la situación latinoamericana respecto a cuáles serían las herramientas que cada uno internamente en los diferentes países, los diferentes movimientos de liberación nacional que se podrían generar, tendrían que observar, no sé si copiar, pero sí prestar atención a los diferentes movimientos que se han dado en los últimos años, ni siquiera décadas, en los últimos años a nivel global, que nos demuestran claramente que hay un cambio total de juego. Y en este cambio total de juego, el sur global, América Latina, nuestro subcontinente América del Sur, juega un rol sumamente importante, por lo cual vamos a ver en el desarrollo de los próximos años una lucha, una contienda continua en el posicionamiento internacional sobre nuestra región, lo cual va a condicionar mucho si nuestra región y nuestros países van a ser libres y soberanos o únicamente van a ser tierra de pillaje para las diferentes potencias occidentales que vienen en declive, pero que en ese declive también representan una gran amenaza. Con eso para ser breve y tener un pantallazo respecto a la situación de nuestra América, de nuestra Iberoamérica, complementando un poco con la información que nos daba Enrique en su muy buena exposición sobre lo que es Europa. Entonces vemos que tenemos ejemplos buenos para imitar y ejemplos malos para rechazar y lo que podríamos llegar a hacer si, bueno, somos un poquito cabeza dura y no queremos razonar delante del escenario global que se nos presenta. Nuevamente, muchísimas gracias y bueno, a total disposición como siempre.